días tengan todas y todos. A nombre del doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y del mío propio, agradezco la presencia de la doctora Mila Paspalanova, coordinadora de indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la maestra Claudia Franco Martínez, directora general de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del maestro Aarón Garduño Jiménez, director general de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos en la Ciudad de México, así como de la asistencia de juezas, jueces, magistradas, magistrados, consejeras y consejeros, y todas las personas servidoras públicas que el día de hoy nos acompañan. Los derechos humanos no son una construcción, no son privilegios o regalos de la ley. El goce de los derechos humanos es inherente a la persona por el simple hecho de su condición humana. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. El día 10 de diciembre fue designado por la ONU para conmemorar los derechos humanos como un llamado a los estados para atender y cumplir con los compromisos establecidos en las normas internacionales. Es una invitación para eliminar la discriminación, promover la igualdad y respetarnos como individuos, así como construir una sociedad más afable. A nivel mundial, sobrevivimos una pandemia que nos hizo reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad ante la fuerza de la propia naturaleza y la amenaza epidémica. Pero esta circunstancia también nos demostró que con la unión pudimos superar esta crisis sanitaria. Es esa conciencia y unión la que necesitamos para vivir respetando los derechos humanos de todas y todos. Nos quedan 8 años más para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 generada por la ONU. 8 años para mejorar y reforzar políticas, planes y programas con enfoque de derechos humanos. No obstante, se requiere la participación y alianza de todos los sectores y niveles de gobierno como componente fundamental para este avance. El Poder Judicial no ha escatimado esfuerzos encaminados a situaciones de igualdad para las personas justiciables. Busca rebasar en la medida de lo posible la alta demanda que hay en los servicios que brinda y repercuten en un acceso a la justicia pronta y expedita. Uno particularmente importante fue que en este año se amplió la conformación de 9 juzgados en materia de tutela de derechos humanos establecida en la Constitución local, a través de juzgados en materia civil, de proceso escrito y familiar, para actuar de manera bifuncional y conocer tanto de asuntos de su materia como de tutela de derechos humanos. Para así coadyuvar con este compromiso, igualmente se realizó la obra editorial Catálogo de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México para reforzar los conocimientos adquiridos por las personas juzgadoras en materia de tutela, que además sirve como herramienta de análisis y argumentación en la procedencia y acción efectiva ante la violación de algún derecho. Asimismo, dentro de las actividades de fomento y promoción en la materia, me congratula decir que este año tuvimos la oportunidad de ser el primer poder judicial en el mundo en recibir y adoptar los principios Méndez como una nueva herramienta en la prevención de la tortura, ya que reemplaza la actual cultura de interrogación coercitiva por una basada en la creación de confianza a través de entrevistas efectivas para la investigación y recopilación de la información. Continuaremos trabajando para implementar mejores mecanismos en el acceso a la justicia, donde todas las personas que viven y transitan por esta ciudad estén ciertas de que puedan contar con una institución que no solo resolverá con imparcialidad y justicia, sino con la más amplia protección y garantía de sus derechos humanos, para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias.
Estimadas y estimados integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal, queridas y queridos asistentes, amigas y amigos, personas que nos están escuchando a través de distintos medios de difusión. Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, me gustaría repasar con ustedes un largo camino, una larga historia de trabajo que hemos llevado a cabo desde la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con el Poder Judicial del Distrito Federal en materia de transparencia, rendición de cuentas y generación de indicadores de derechos humanos. Estas tareas iniciaron aproximadamente hace ya más de 12 años. El primer encuentro, la primera colaboración, las primeras conversaciones con el Poder Judicial del Distrito Federal iniciaron a finales de 2008, inicios de 2009. En aquel entonces, en el marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. En aquel momento en México no existían iniciativas y esfuerzos de generación de indicadores en materia de derechos humanos. La metodología del Alto Comisionado en materia de indicadores se acaba de publicar en 2008. Comparto con ustedes la portada del instrumento que pueden encontrar en línea con el título Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos, una metodología que acaba de salir del horno y nadie la estaba implementando. México, en aquel momento, en 2008, se postula como el primer país piloto, primer país donde se iba a hacer el esfuerzo de aterrizar a este marco metodológico, de contextualizar los indicadores para el caso del país e intentar producir los primeros indicadores. Entonces, en aquel momento había dos iniciativas paralelas. En primer lugar, se estaba colaborando entre el Alto Comisionado, entre el INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de DESC. Estábamos trabajando en la conceptualización y operacionalización del derecho a la salud, el derecho a la educación entre las tres instituciones, pero al mismo tiempo en materia de derechos civiles, los primeros trabajos que impulsaron todos los desarrollos y todos los resultados que estamos encontrando el día de hoy en México iniciaron con el Poder Judicial en aquel entonces del Distrito Federal. Entonces, lo que estábamos haciendo es, con varias de las direcciones de la institución, hacer una revisión de la matriz de indicadores en materia del derecho a un juicio justo. Esta matriz de indicadores, de nuevo muestro en pantalla para quienes nos están viendo, es algo así, ¿ok? Y estaba marcando un conjunto mínimo de indicadores en materia de justicia que se tenían que estar generando en el país. Esto fue una tarea sumamente difícil porque cuando estamos hablando del derecho a la justicia o el derecho a un juicio justo, dentro de una matriz para un país, se estaban considerando indicadores que se tenían que estar desarrollando por distintas instituciones, por las instituciones de impartición de justicia, de procuración de justicia, de seguridad pública y también sistema penitenciario. Entonces, teníamos en un primer lugar empezar a desmenuzar la matriz de indicadores en materia del derecho a la justicia y ver qué componentes le corresponden a cada una de las distintas instituciones a generar. Entonces, estamos hablando de inicios de 2009, cuando ninguna institución en México había hecho un semejante trabajo. Y gracias a la buena voluntad, a la iniciativa y diría la ciega confianza de la institución, empezamos a hacer estos trabajos en materia de la medición del derecho a la justicia en el Distrito Federal, ahorita Ciudad de México. El trabajo nos tomó aproximadamente en una primera fase, nos tomó aproximadamente 9-10 meses. Durante estos 9-10 meses
lo que estábamos haciendo es revisar la matriz de indicadores en materia del derecho a un juicio justo y ver qué indicadores exactamente le corresponden al Poder Judicial del Distrito Federal. Este primer trabajo resultó, y aquí estoy hojeando con ustedes uno de los productos, no tengo el más actualizado, tengo el de 2018, el anuario estadístico, y el Poder Judicial ha producido ya más de 12 volúmenes con estadísticas en materia del derecho a la justicia y estadística judicial a raíz de estos trabajos. Pero en este libro y muchos semejantes que pueden ir encontrando en línea y en papel con el Poder Judicial y también con nosotros, pueden encontrar cuál fue el primer producto de este aterrizaje de la matriz de indicadores en materia de justicia que provenía desde el marco metodológico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, en 2009 logramos definir con el Poder Judicial una matriz de aproximadamente 75 indicadores que se estaban enfocando en prácticamente todas las áreas relevantes en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito jurisdiccional. Definimos o aterrizamos indicadores que tenían que ver con todos los tipos de quejas que se están recibiendo en la institución, todo lo relativo a la capacitación en materia de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con ingreso a asuntos en el Poder Judicial, en aquel momento del Distrito Federal, justicia alternativa, consignaciones y procesos penales. También aterrizamos un atributo que tiene que ver con justicia para niñas, niños y adolescentes o niños y adolescentes en conflicto con la ley, responsabilidad administrativa y penal de las y los funcionarios del Poder Judicial, gasto público, sentencias, uso mínimo de la prisión, detención legal, presunción de inocencia y muchos más temas relacionados con el derecho a la justicia. Aquí, de nueva cuenta, les voy a compartir en pantalla cómo se ve aquel primer producto que elaboramos con el Poder Judicial del Distrito Federal. Y después de esto inició el trabajo más difícil. Después de esto inició el trabajo de estar aterrizando estos indicadores en un contexto en el que la institución no contaba con sistema de información estadística, en un momento en el que el Poder Judicial todavía ni siquiera contaba con una dirección de estadística, en un momento en el que no se estaba procesando información con enfoque de derechos humanos. En otras palabras, empezamos básicamente desde cero. Ahorita, si corremos adelante desde 2009 hasta ahorita, desde diciembre de 2022, el avance en la construcción de información estadística ha sido extraordinario. Actualmente la institución está registrando miles de variables, todas las cuales se pueden utilizar para generar indicadores con perspectiva de derechos humanos. Está registrando información que permite desagregar los indicadores por todas las características sociodemográficas relevantes de las personas y las partes involucradas en los procesos. Registra toda la información que nos permite apoyarnos para definir la política judicial con enfoque de derechos humanos. Los datos que se han estado produciendo a lo largo de estos años son de enorme magnitud. En estos 10 minutos no podemos estar cubriendo toda la información, ni siquiera una parte de la información que la institución ha producido, pero lo que quiero invitar a todas las personas es a revisar los documentos que ha producido el Poder Judicial del Distrito Federal y Poder Judicial de la Ciudad de México, revisar la metodología de indicadores del Alto Comisionado, revisar la guía para la implementación de esta metodología de indicadores para que puedan tener mucho detalle sobre qué es lo que se está midiendo y por qué es lo que se está midiendo aquello que ya hemos definido con la institución.
Me gustaría tomar unos minutitos, unos instantes más para comentarles cuál ha sido la repercusión de este primer esfuerzo en 2008-2009 que se hizo con la institución. La repercusión de este trabajo con el Poder Judicial del DF lo que permitió hacer es que 2 años después estos mismos trabajos fueron exportados hacia otras entidades federativas. Gracias a los trabajos hechos en el Distrito Federal y todos los errores que hicimos en el Distrito Federal y todo lo que descubrimos en materia de indicadores de derechos humanos, se empezó a replicar primero, después del Distrito Federal, en el estado de Tamaulipas y después de esto en el estado de Nayarit. Entonces, gracias a este impulso del Distrito Federal, se suman otras 2 entidades federativas y ya con 3 entidades federativas para finales de 2010, desde la Oficina del Alto Comisionado y con el apoyo y la voluntad del Poder Judicial del DF, logramos subir esta iniciativa, estos trabajos a nivel CONATRIP. Entonces se firmó un acuerdo, estamos hablando de hace casi 10 años atrás, un acuerdo en el seno de la CONATRIP, donde todos los poderes judiciales acuerdan a utilizar los insumos producidos en materia de indicadores de derechos humanos del Distrito Federal, de Tamaulipas y de Nayarit para consolidar la visión estadística en materia de derechos humanos en todo el país. Y esto ya es una cosa de enorme repercusión y de enorme magnitud. Hay poderes judiciales que están avanzando con pasos más grandes, hay poderes judiciales que todavía están construyendo ciertos componentes de sus sistemas estadísticos. Pero lo importante y lo que estamos celebrando este 10 de diciembre que es que gracias al trabajo del Poder Judicial de la Ciudad de México, todas las entidades federativas y también apoyadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en aquel momento por la CEGOP, por INMujeres, por CONAVIM, por ONU Mujeres, por nosotros, ya todos los poderes judiciales cuentan con las mismas directrices y lineamientos sobre cómo generar información estadística con perspectiva de derechos humanos en el ámbito jurisdiccional. La experiencia de México ha sido el impulso para la replicación de semejantes procesos en muchos otros países en la región. En primer lugar, los trabajos que se generaron en el Distrito Federal fueron exportados por solicitud de Ecuador, en Ecuador, con el Poder Judicial de Ecuador y el Ministerio de Justicia. Después fueron exportados hacia Chile, hacia Paraguay, hacia Brasil y estamos todavía esperando que en colaboración con todos los poderes judiciales en México se puede seguir promoviendo la replicación de semejantes trabajos en la región de América Latina. El trabajo efectivamente requiere enorme voluntad, enormes recursos humanos, requiere inversión financiera también y al final del día da frutos extraordinarios porque después de año y medio de inversión, tanto tecnológica como de recursos humanos, como intelectual, las instituciones empiezan a conocer a detalle cómo están funcionando, cómo se está impartiendo justicia, cuáles son los grupos que se ven afectados por sus características sociodemográficas en los distintos procesos. Las instituciones pueden utilizar esta información para, como lo mencionaba anteriormente, definir su propia política judicial, saber dónde están las dificultades principales y a raíz de contar con información estadística confiable pueden estar programando año tras año sus actividades o pueden a lo largo del año estar haciendo los ajustes necesarios para estar seguros que siempre están impartiendo justicia con perspectiva de derechos humanos.
Me despido de ustedes de nueva cuenta con la invitación de estar revisando, de estar consultando todos los documentos que la institución está produciendo. Todos los documentos se encuentran en la página web del Poder Judicial de la Ciudad de México. Todos los materiales se encuentran también en la página de la Oficina en México del Alto Comisionado. Los pueden solicitar en papel, los pueden descargar en formato electrónico y pueden utilizar esta información para investigaciones, para tomas de decisión y para conocer en mucho detalle si y cómo el Poder Judicial está trabajando con perspectiva de derechos humanos. Me despido de ustedes y les agradezco el espacio proporcionado. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y a nombre de la CNDH, agradezco la invitación que nos hace el Poder Judicial de la Ciudad de México para hablar de la labor que realiza esta comisión de promoción y difusión de una cultura de derechos humanos. A nombre de la presidenta de este organismo autónomo, la maestra Rosario Piedra Ibarra, les comparto las siguientes palabras respecto de la protección y defensa de los derechos humanos. A más de 7 décadas de que la Asamblea General de la ONU en 1948 estableció el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó un hito en el reconocimiento y protección de este acervo universal de todas las personas. Esta declaración es el documento marco de protección a las facultades, potestades y libertades fundamentales de la persona humana, cuya titularidad se adquiere por el simple hecho de serlo. Proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La evolución en el reconocimiento, respeto, protección y garantía de estos derechos ha sido un proceso histórico largo y complejo que ha conllevado luchas de diversos grupos o sectores de la población para reivindicarlos. Si bien es cierto, los derechos humanos son de todas y de todos, existen grupos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, actualmente conocidos como grupos de atención prioritaria, a quienes el Estado, como garante de estos derechos, está obligado a proporcionar una atención especial, considerando sus necesidades específicas, así como la presencia de una o más categorías sospechosas como la edad, condición de género, adscripción a grupos originarios, etc. Tal es el caso de niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres afrodescendientes en movilidad humana, entre otras. Por esa razón, se habla de derechos en general frente a los derechos especiales que estos colectivos o grupos tienen. Por ejemplo, en el caso de la niñez, el derecho de prioridad. En el caso de personas gestantes, trabajadoras, el derecho a la incapacidad médica pagada durante el periodo que marca la ley. Tratándose de personas en movilidad humana, el derecho a que se reconozca su calidad de refugiada o en solicitud de asilo. Ante este panorama, ha sido necesario el surgimiento de instituciones públicas defensoras de los derechos humanos. En México, el 6 de junio de 1990, surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo con autonomía presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
Respecto a la protección y defensa, la CNDH lleva a cabo actividades para detectar, prevenir y atender violaciones a derechos humanos o actos presuntamente violatorios de los mismos. Al momento de conocer de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, se realiza un análisis para determinar el abordaje de cada caso de conformidad a sus especificidades. Así, los asuntos podrán solucionarse por no competencia, por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso por haberse dictado la recomendación correspondiente o haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad, desistimiento del quejoso, falta de interés del mismo, acumulación de expedientes, no existir materia para seguir conociendo del expediente, por resolverse mediante procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo, de conformidad al artículo 125 del reglamento de la ley de la Comisión. Desde el inicio de la presente gestión y hasta el cierre de agosto de este año, llegamos a 457 recomendaciones emitidas, es decir, más del número de recomendaciones totales emitidas en los 5 años de la administración anterior, lo que significa que tan solo en este año tenemos el número más alto de recomendaciones emitidas en la historia de este organismo constitucional autónomo. La protección y defensa se refiere a las diversas acciones, tanto de investigación como de intervención directa sobre presuntas violaciones de derechos humanos, con el objeto de evitar su consumación o, en su caso, una vez determinado si efectivamente se han cometido, documentar el daño sufrido a fin de solicitar su reparación, incluyendo en esta, en particular, las garantías de no repetición que prevengan su reiteración. Estas acciones incluyen las gestiones, peticiones y denuncias, así como las medidas cautelares y a la protección abstracta respecto de violaciones de derechos humanos a partir del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. En este rubro, la CNDH, dentro de su marco jurídico de actuación, defiende la legalidad y la constitucionalidad de los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro país, a través de acciones de inconstitucionalidad que se interponen cuando los contenidos jurídicos son contrarios a la dignidad humana o causan de alguna manera agravio o perjuicio a las personas en su esfera jurídica. Con la finalidad de dar una mejor atención a las personas usuarias, a partir de la administración de la maestra Rosario Piedra Ibarra, se instituyó un plan estratégico cuyas principales acciones consisten en el abatimiento del rezago y emisión de recomendaciones, procurar nuevas formas de acercamiento con las personas en situación de víctimas, consecuentemente, la revisión y ajustes a los procedimientos de queja para lograr mayor celeridad en su atención, la capacitación y actualización del personal de las áreas sustantivas de la Comisión, revisión de los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones, el combate a la impunidad para prevenir que alguna autoridad responsable de violaciones a derechos humanos se sustraiga a la acción de la CNDH y reducción de los tiempos de respuesta, así como la construcción de procesos de participación social en materia de promoción de los derechos humanos. También la revisión y fortalecimiento de los programas especiales y de los sistemas de información e indicadores georreferenciados. Además, la promoción de la armonización normativa conforme a los parámetros internacionales que incluyen los estándares más altos de protección. Es por ello que al conmemorar este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, esta Comisión Nacional refrenda su compromiso de poner en el centro a las víctimas de violaciones de derechos humanos,
buscando siempre la resolución de sus problemáticas, manteniendo un constante diálogo, interlocución y comunicación con las autoridades para establecer respuestas rápidas y concretas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la ciudadanía en este organismo nacional a partir de sus acciones y pronunciamientos. Esta Comisión Nacional puntualiza y reitera, como en anteriores ocasiones, que el eje rector de toda actuación debe ser el cumplimiento absoluto de la ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana, así como la necesidad de erradicar todo tipo de violencias, proponiendo un modelo de vida basado en el respeto a los derechos humanos a través de la protección y garantía de las diferencias dentro de la igualdad y promoviendo una necesaria y urgente cultura de la paz. Por la materialización de los derechos humanos, defendamos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Los derechos humanos en la Ciudad de México, hablemos un poco de ello. Desde la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, hemos sido protagonistas y testigos de la integración de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, al grado que hoy podemos afirmar que estamos en una ciudad innovadora y de derechos. Hagamos una breve reseña para verificar dicha aseveración. En los 90, el Estado mexicano se comprometió a dar cumplimiento al programa y acción de Viena. Esto es, llevar a cabo las acciones necesarias para que el Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos e impulse políticas públicas en la materia. En este sentido, se consideraba indispensable saber cuál era el estado real de los derechos en el país. Por ello, en 2003 y 2004 se publicaron el primer diagnóstico y Programa Nacional de Derechos Humanos en México. La consecuencia lógica fue identificar que se requería un análisis del tema por cada una de las entidades federativas, es decir, que cada estado tuviera su propio programa de derechos humanos. Es así que a partir del 2006, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las y los especialistas solicitan al gobierno del entonces Distrito Federal que se dé inicio a un proceso de construcción del programa de derechos humanos capitalino. En dicho proceso participaron alrededor de 400 actoras y actores de los sectores referidos, en conjunto con los entes de gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, el resultado de estas largas jornadas de trabajo fue que en la Ciudad de México contó en 2008 con su primer diagnóstico de derechos humanos y en 2009 con el primer programa de derechos humanos de la Ciudad de México. Este último integró 25 apartados, 25 capítulos en los que describía las principales problemáticas en materia de derechos humanos, las brechas, obstáculos, áreas de oportunidad para garantizar un goce y ejercicio pleno de los derechos para las personas que habitan y transitan en el entonces Distrito Federal. En este programa se establecieron 2.412 líneas de acción dirigidas a los entes públicos de la ciudad para garantizar, para promover, para respetar y proteger los derechos humanos a través del desarrollo y perfeccionamiento de las políticas públicas. El reto siguiente era dar seguimiento y evaluación al cumplimiento de dichas líneas de acción por parte de los entes públicos. El reto siguiente era dar seguimiento y evaluación al cumplimiento de dichas líneas de acción por parte de los entes públicos. Se identificó que el programa requería un andamiaje jurídico sólido para facilitar el cumplimiento y la rendición de cuentas. Es por ello que el 30 de mayo de 2011 se publica en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal la Ley del Programa de Derechos Humanos y esta establece las bases para elaborar y actualizar el Programa de Derechos Humanos, el seguimiento y evaluación del mismo. Establece la creación de un comité coordinador y, muy importante, dispone la creación de un organismo desconcentrado para el desarrollo y gestión de los trabajos necesarios. En ese entonces
se denominó Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos. No debe pasar desapercibido que el 10 de junio de 2011 se publica la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, que representa el cambio de paradigma en la materia, destacando la precisión con la que se establecen las obligaciones generales y específicas del Estado en la materia, los criterios de interpretación, enfatizando que ahora se encuentran al mismo nivel constitucional los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Entre 2011 y 2014, en la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, se gestó una nueva forma de perfeccionar las políticas públicas a través de mesas de trabajo en la que convergen los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, todo esto para trabajar con un enfoque de derechos humanos. Entre 2014 y 2015, además de dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Derechos Humanos, inició el proceso de actualización del mismo, por lo que nuevamente se llevaron a cabo decenas de reuniones para conocer nuevamente el estado del disfrute de los derechos humanos en la ciudad. En junio de 2016 se aprueba la actualización del diagnóstico del Programa de Derechos Humanos, ahora con 586 estrategias, 850 metas y 1015 indicadores, con el mismo reto, darle seguimiento a lo que venían trabajando los entes públicos en la ciudad. De forma paralela, la Ciudad de México vive una coyuntura importante. Tiene la posibilidad de elaborar su propia constitución. Esto es, tiene la oportunidad de dejar una constancia histórica de la visión de derechos con la que identificamos esta ciudad. Por ello, hicimos llegar al grupo redactor, así también a las diputadas y diputados constituyentes, las aportaciones desde la Secretaría Ejecutiva para que la Carta Magna Capitalina contemplara los derechos y grupos de población con los que veníamos trabajando hasta entonces en las políticas públicas. El resultado es que ahora contamos con una constitución única en el mundo, con una visión garantista, con un catálogo de derechos y disposiciones específicas para las autoridades para lograr avanzar en el goce y ejercicio de derechos. Asimismo, en la nueva Constitución se establece que debe de constituirse un sistema integral de derechos humanos, conformado por entes públicos, coordinados por representantes de los tres poderes, organizaciones de la sociedad civil, academia y la Comisión de Derechos Humanos local. También establece la existencia de un ente público, es decir, la hoy instancia ejecutora, para garantizar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Derechos Humanos, para promover el diálogo y los acuerdos entre entes públicos, para asegurar la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México, dándole seguimiento muy puntual a todos estos trabajos. Actualmente vivimos un nuevo proceso de actualización del diagnóstico y programa de derechos humanos, pero ahora con una coyuntura adicional. Ahora alineados a un Plan General de Desarrollo, a un Programa General de Ordenamiento Territorial, con esta visión, una visión de derechos humanos a mediano y largo plazo, hasta 20 años. Lo que queremos es que todas estas políticas del gobierno de la Ciudad de México vayan alineadas con un enfoque de derechos humanos en la actuación, en el presupuesto, en los resultados. Dentro de los principales resultados de los programas de derechos humanos es que justo las políticas públicas se han ido mejorando, han ido perfeccionando. Nos hemos sentado en mesas de trabajo justo pensando en el destinatario final de la política pública y que esa política pública tenga un enfoque de derechos humanos. Se han creado instituciones, hemos hecho protocolos, lineamientos, campañas de difusión, campañas de sensibilización, informes, reportes. Todo esto siempre acompañado de la sociedad civil y de la academia, así como de los organismos de derechos humanos. Asimismo, tenemos la obligación actualmente de emitir opiniones acerca del Plan General de Desarrollo, del Programa General de Ordenamiento Territorial y posteriormente de todo plan y programa que se establezca en esta ciudad. Deberá de contar con una opinión acerca de cómo se desarrollará, si tiene un enfoque de derechos humanos, si va vinculado también con una perspectiva de género. Entonces tenemos un gran reto por delante.
emitir una opinión a cada instrumento programático en materia de derechos humanos para tratar de garantizar que estos tengan este enfoque. Tengan la certeza de que actualmente en la ciudad, con un sistema integral de derechos humanos, es decir, una articulación entre las instituciones, es la mejor estrategia para afrontar toda problemática de derechos humanos, porque justo esa unión va a permitir el desarrollo de acciones muy puntuales, integrales y que al final redunden en la garantía de los derechos de las personas que habitan y transitan en esta ciudad. Contamos con una serie de diagnósticos que se han venido desarrollando en estudios de gabinete, en el desarrollo de mesas participativas para justo tener una visión general e integral de cuáles son las problemáticas en materia de derechos humanos, consensar cuáles son las propuestas de solución, identificar cuál es el ente o entes públicos a los cuales les toca desarrollar estas políticas y justo cuál es la mejor manera de darle seguimiento, establecer metas concretas, entregables, establecer indicadores que justamente también permitan una rendición de cuentas adecuada. Es por esto que afirmamos que estamos en una ciudad de derechos, porque poco a poco, paulatinamente, ha ido evolucionando la forma en cómo concebimos la política pública. Hemos venido trabajando de la mano con las instancias públicas, con la sociedad civil, con la academia, para ir mejorando esta política pública, para asegurarnos que al final el destinatario, el titular de los derechos, justamente pueda disfrutar de ellos. Desde la instancia ejecutora, seguiremos dando seguimiento a todos estos procesos, dejando una memoria histórica de cómo ha sido esta evolución. Continuaremos trabajando de la mano con todos estos actores. También invitamos a sumarse a nuevos actores sociales, a organizaciones de la sociedad civil, a esta lucha que es una lucha de todas y todos. Tener una ciudad innovadora y de derechos no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso continuo en el que no puede entenderse si no es con la conjunción de estos esfuerzos.